Nadie nos arrebatará de la mano de Dios. Así que vamos entonces a la palabra de Dios, Evangelio de Juan capítulo 10. Vamos a leer inicialmente del versículo 22 al 31. Dice la palabra del Señor. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearles. Amén y amén. Nadie nos arrebatará de la mano de Dios, el tema, el título que tenemos el día de hoy. Encontramos un pasaje donde Jesús es nuevamente abordado, rodeado, asediado por los judíos. Y esta vez vienen con una pregunta muy directa. Quiere que Jesús les diga abiertamente si Él es o no es el Cristo, el Mesías. Y esto nos pone a pensar, nos llama la atención en el día de hoy. ¿Cuántas personas que por falta de conocimiento se preguntan, y en medio de tantas religiones, cuál es la verdadera? En medio de tantas enseñanzas, ¿quién tiene la razón? En medio de tanta doctrina que hay a lo ancho y largo de este mundo, ¿quién verdaderamente es el Dios? Y las filosofías del mundo lo que han llegado a decir en este mundo de oscuridad es: no importa usted en quién cree, lo importante es que usted viva su fe como usted quiera y deje que los otros vivan también como usted, como cada uno quiera. Al final, todos vamos a llegar a la misma parte. O el nombre del Dios que usted le da es el mismo que, aunque esta otra religión le llama de otra manera, es el mismo Dios. Y todas estas cosas son un conjunto de mentiras y falsedades que el enemigo ha puesto en los corazones del ser humano y que por falta de conocimiento se van y se van asentando en las vidas de las personas, de las familias, de los países enteros. Y hoy encontramos un pasaje donde el Señor abiertamente contesta la pregunta. Dice en el versículo 24 que le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. El Señor lo ha dicho expresamente, Él ya lo había explicado muchas veces. Y si la pregunta es hoy, pues la respuesta para nosotros es mucho más clara, porque tenemos las Sagradas Escrituras. Todos los 66 libros de la Biblia nos enseñan desde principio de Apocalipsis hasta final, desde el principio de Génesis hasta el final de Apocalipsis. Nos enseñan, nos muestran el poder soberano del único Dios verdadero, que se ha manifestado a la humanidad en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siendo Él el mismo y el único Dios verdadero. No son tres dioses, es un solo Dios. Y también nos muestra la naturaleza del ser humano, que es una naturaleza caída, pecaminosa, somos culpables. Y nos enseña abiertamente cuántos dioses han existido, dioses falsos, pero la Biblia nos habla que han existido y hay muchos dioses falsos, todos menos uno, el Dios verdadero, pero allí están. Y los judíos que era el pueblo, y es el pueblo escogido de Dios, y en aquel momento fue elegido para que testificara
la grandeza del Dios único y verdadero, había caído en pecado, en idolatría, y delante de ellos estaba el Mesías y no le reconocieron, no le vieron. Entonces vemos la respuesta de Jesús, versículo 25. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Es decir, él abiertamente ya les había dicho que él era el Mesías. Él abiertamente les había dicho, si nos volvemos un poco a Juan capítulo 8, vamos a encontrar allí en el versículo 58 y 59. Miremos cómo dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Atravesando por el medio de ellos, se fue. Y lo que nos dice el versículo 58 es, Jesús abiertamente les había dicho que Él era el mismo Dios. Cuando bien entendemos nosotros en el versículo 28 que termina, antes que Abraham fuese, yo soy, no solamente está diciendo de la preexistencia de Cristo antes de todos los tiempos, sino que está hablando de su deidad, de su divinidad. Para el judío, la expresión yo soy era completamente clara a quién se refería. Y eso ellos lo sabían claramente desde Éxodo capítulo 3. Incluso podemos ir allá rápidamente. En Éxodo capítulo 3 vemos cómo el Señor se le presenta a Moisés y se le presenta a los israelitas. Versículo 14, 3:14. Dice la palabra del Señor. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Es decir, la expresión claramente para los judíos era entendible, yo soy. Antes que Abraham, yo soy, es decir, yo soy el Dios de Israel que se le presentó a Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y, y vemos en muchos pasajes cómo se repite esto. Y por eso el énfasis es, los judíos sabían claramente que él ya les había dicho que él era el mismo Dios entre ellos. Porque la sabemos por las promesas del profeta Isaías, que Dios había dado a través del profeta Isaías. Que Dios mismo los salvaría, que les enviaría un Salvador, un niño que nacería y que le colocarían por nombre Emmanuel, Dios entre vosotros, o Dios con vosotros, o Dios con nosotros. Entonces, el contexto completo del conocimiento que tenían los judíos les debería haber permitido comprender que quien estaba delante de ellos era Jesús, el Cristo, el Mesías. Pero no fue así, tristemente. Por eso, volviendo a Juan 10, en el versículo 25, os he dicho y no lo creéis. Y entonces viene y dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Jesús también dice, mire, si no me creen por la palabra que les estoy diciendo, todo lo que les estoy enseñando, pues créanme por las obras que estoy haciendo, porque esas son obras de mi Padre. Siempre Jesucristo enseñándonos a darle la gloria al Dios Padre Todopoderoso. Y Él en su condición de siervo siempre le daba y siempre le dio la gloria al Dios Todopoderoso. Pues crean a las obras que ellas dan testimonio, porque nadie puede hacer esas obras como las que ustedes están viendo. Pero aún así ellos no creían, versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os los he dicho. Y aquí viene el centro del problema que tenían los judíos. Ellos no creían, ¿por qué? Porque no escucharon la voz de Jesucristo, porque no eran sus ovejas. Y Jesús ya les había dicho en pasajes anteriores y les dice en el mismo capítulo 10 acerca del buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y las ovejas me conocen, escuchan mi voz. Y hace el énfasis, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Y entonces nosotros podemos encontrar aquellas respuestas a, si todavía está la pregunta en medio de nosotros, ¿nosotros verdaderamente pertenecemos al reino de Dios?
Nosotros verdaderamente hemos sido llamados por el Señor Dios Todopoderoso. Nosotros verdaderamente podemos decir abiertamente que somos cristianos. ¿Cómo podemos saber eso? Porque el enemigo pone dudas en nuestra mente y en nuestro corazón, y a través de filosofías extrañas y oscuras que hay en el entorno, buscan y pretenden desequilibrarnos y que nos apartemos de la fe verdadera. Pues una de las características más importantes es que escuchamos la voz de Jesucristo, que escuchamos la voz del buen pastor, que escuchamos la voz de Dios a través de la Biblia. Y el énfasis es a través de la Biblia hoy. Sabemos que hasta el periodo de los apóstoles, hasta el periodo de la era apostólica, Dios hablaba a través de sueños o de visiones. Y a los profetas les permitía a través de diferentes formas mostrarles cuál era su propósito. Pero después de que el canon, la Biblia fue cerrada completamente, ya no hay una nueva revelación. Lo que nos corresponde a nosotros es oír la voz de Dios estudiando y escudriñando las Sagradas Escrituras. Entonces en nosotros está ese deseo de escuchar a nuestro Maestro. O lo hacemos solamente como una acción religiosa que nos dice que cada una vez a la semana nos debemos de congregar y vamos, pasamos un rato allá y escuchamos, no prestamos atención a la palabra, se nos olvida fácilmente, no nos interesa tomar apuntes y simplemente hacemos un acto de presencia. Pues estamos equivocados si así lo hacemos. Porque no iremos al reino de los cielos por el solo hecho de decir que yo estoy inscrito en una iglesia, que yo soy miembro de una iglesia o que estoy inscrito mucho menos que estoy inscrito en alguna religión, no. Dios, que conoce lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón, sabe cuáles son los deseos y las intenciones de nuestro corazón. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Él sabe bien quiénes verdaderamente estamos o no estamos escuchando su voz. Y si le estamos escuchando es porque le seguimos. ¿Qué significa seguirle? Que estamos obedeciendo a lo que Él nos dice a través de las instrucciones bíblicas. Eso es lo que nos va garantizando que el camino por el que estamos es el correcto delante de los ojos de Dios. Escuchamos la palabra, meditamos, la estudiamos y seguimos todas las instrucciones que son guiadas siempre a través del Espíritu Santo. Dios es el que nos da la vida, dice el versículo 28. Y yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí vemos una declaración totalmente soberana de Dios. Yo les doy vida eterna, o sea, no fue que nosotros nos ganamos la vida eterna, no es que nosotros nos merezcamos la vida eterna, no es que nosotros hemos trabajado tan duro en esta vida que definitivamente vamos a estar en el reino de los cielos porque lo merecemos, lo hemos sudado, lo hemos trabajado, no, jamás. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice Juan 10:28. ¿Por qué está diciendo esto? Porque en su decisión, en su divina providencia, el Señor quiso soberanamente darnos el regalo de la salvación y por eso envió a su Hijo para mostrarnos el camino, para enseñarnos la verdad, para mostrarnos al Padre, para que creamos en Él. Y por eso tenemos entre nosotros hoy la Biblia y el Espíritu Santo. Mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces miremos, le está diciendo, nadie las puede arrebatar de mi mano. Y mi Padre que es mayor que todos, dándole siempre la gloria al Padre, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y aquí lo que está diciendo es que ellos, el Padre y el Hijo, son uno solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo realmente son uno solo. Son tres personas, pero una misma esencia, como lo aprendemos a través del Nuevo Testamento. Es la misma esencia, es la misma deidad lo que se ha manifestado en nosotros. Y es el mismo pensamiento, un mismo propósito. Por eso es una sola palabra, no hay tres palabras, no hay tres propósitos, es una sola palabra. Y dice el versículo 30, yo y el Padre uno somos.
Yo creo que este versículo es totalmente claro. Y no sé por qué muchas personas que incluso dicen hablar de la Biblia y niegan que Jesús es Dios. Yo y el Padre uno somos. Y aquí lo interesante es que Jesús primero se nombra a Él. Yo y el Padre, porque normalmente decimos, el Padre y yo somos uno. Pero aquí le está haciendo un énfasis completo, porque ellos le estaban preguntando que si Él era el Mesías. Y Él está diciendo, yo soy. Y lo que está diciendo aquí, el mismo, al ustedes verme a mí, están viendo al Dios Todopoderoso. Uno somos. Y por eso quisieron apedrearlo, por eso quisieron matarlo, por eso quisieron siempre estar en contra de la voluntad del Señor. Y entonces uno se queda pensando, ¿qué más querían los judíos para recibir al Mesías? Porque ellos claramente habían visto todas las señales. De hecho, desde el principio de los evangelios, nos narra cómo ellos delante del Señor le decían, ¿qué señal nos muestras para que te creamos? Cuando Jesús estuvo en el templo, allí lo vemos también en Juan, no vamos a ir allí por temas de tiempo, pero lo podemos apuntar el pasaje bíblico y luego estudiarlo. En Juan capítulo 2, principalmente del versículo 18 en adelante, vemos cómo Jesús entra al templo y expulsa a todos los cambistas, a todos los comerciantes que vean allí, y le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? Danos una señal. También vemos en el capítulo 6, hay muchos más versículos, cómo le pedían a Jesús una señal milagrosa. Vamos a Juan 6, versículo 30. Miremos cómo le pedían a Jesús una señal milagrosa. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Vemos acá entonces a los judíos siempre demandando más y más cosas de Jesús. Y estaban pidiendo señales. ¿Qué obras haces? ¿Por qué haces tú todo eso? Y el Señor había demostrado claramente, lo acabamos de leer en el pasaje anterior, que Él dijo, si no me creen por lo que les digo, crean a las obras que yo hago y son obras de mi Padre. Y nuevamente ellos insisten y piden señales. Si avanzamos un poco a Juan capítulo 11, vemos lo que sucede después de la muerte y la resurrección de Lázaro. Ellos estaban pidiendo señales. Y aquí viene una de las señales más poderosas que nadie podía negar, que quien estaba delante de ellos y quien las estaba haciendo tenía que venir de Dios, porque nadie, es imposible que alguien dé vida. Dios es el único que da vida y el que quita la vida. Por eso lo acabamos de leer. Yo doy la vida y Él nos da la vida eterna. Y aún esta vida natural solamente Dios nos la puede dar. ¿Y qué es lo que pasa? Miramos del versículo 45 de ese capítulo 11 en adelante, versículo 45. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron
matarle. Hasta ahí la lectura. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Ellos acaban de ver una señal, estaban pidiendo señales y las que Jesús había hecho aún no les convencía. Pero en este pasaje reconocen que Jesús está haciendo muchas señales y que esta en particular es irrefutable. No podían ellos esconder tan grande obra. Y aquí vemos que cuando esto se da, porque muchas personas habían ido a darle consuelo, a acompañar a Marta y a María, hermanas de Lázaro, el pasaje dice que venían a acompañar a María y vieron el milagro que Jesús había hecho y creyeron en él. Es decir, de las personas que fueron a acompañar en el duelo a las hermanas de Lázaro, vieron todo lo que había sucedido y unos creyeron, pero otros que hicieron, se fueron inmediatamente a donde los fariseos a decir lo que había pasado. Y aquí vemos las diferentes situaciones o las diferentes reacciones de las personas ante un mismo hecho de nuestro Señor. Es decir, ante una misma palabra pueden haber creyentes dispuestos a servirle, a seguir al Señor, guardándole toda honra, y aquellos que simplemente menosprecian la palabra de Dios y se van al mundo a contar allí las cosas como algo simplemente extraordinario, pero no dándole la gloria al Señor. Muchos fueron donde los fariseos. Es decir, les importaba más estar bien con los fariseos, que los fariseos los tuvieran en cuenta ellos allí como alguien muy religioso que está de acuerdo con ellos, antes que ante la gloria de Dios en aquel momento haberse postrado delante de su Señor. Y los fariseos, ¿qué es lo que hacen aquellos líderes religiosos? ¿Qué es lo que hacen ellos? Los sacerdotes se reúnen, hacen un concilio repentino, rápido, y dicen qué es lo que vamos a hacer, porque Él está haciendo muchas señales, y si lo dejamos, pues todos van a creer en Él. Miremos siempre la religión en contra de la voluntad de Dios. ¿Acaso no era esa reacción y esa acción lo que debían hacer todos los judíos? Efectivamente, ante su Señor, seguirle, creer en Él y adorarle. Buscarle para que les enseñase más y no buscar para matarlo como lo estaban haciendo. ¿Cuántas personas ante la palabra de Dios expresan claramente ese rechazo? A mí no me hable de Cristo, a mí no me hable de la Biblia, a mí no me hable de Dios. Y aún viendo cómo Dios hace obras maravillosas en medio de nosotros y cómo Dios nos aumenta y nos acrecienta cada vez más y más la fe por gracia, no porque lo merezcamos, no porque seamos mejores que ellos, por su misericordia, viendo todo lo que el Señor está haciendo y viendo las cosas que están ya predichas o dichas anticipadamente en la Biblia de los eventos próximos a ocurrir, ni aún así creen en el Señor. Y entonces viene un sacerdote, Caifás. Él era el sumo sacerdote de aquel tiempo, pero él, buscando en su corazón entenebrecido irse en contra de Dios, lo que estaba era profetizando la voluntad de Dios. Y eso es lo que vemos en el versículo 50. No penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. No pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que es mejor matar a Jesús y con esto, según ellos, evitar que los romanos vengan y acaben con el templo y acaben con la nación. Es decir, pensando en el bien en este mundo y no pensando en hacer la voluntad de Dios y no pensando en el reino venidero. Y muchas cosas de estas nos suceden. Pensamos en cómo nos echamos raíces en este mundo, cómo nos afianzamos, nos afirmamos para quedarnos más y más tiempo en este mundo. Y por eso más bien
nos apartamos de la fe de Cristo, no testificamos la verdad de Cristo, no compartimos la verdad de Cristo, porque si lo hacemos entonces vamos a ir siendo excluidos y muchas personas quizás no quieran estar con nosotros, aunque nosotros queramos bendecirles con la palabra de Dios, aunque Dios quiere bendecirlos a través de una obra que hace en nosotros. No, ellos buscaban eso, pero Dios era exactamente lo que había planeado desde antes de los tiempos. Era mejor para Dios que uno muriera, y uno que fuera santo, uno que fuera justo, y no que toda la raza humana pereciéramos. El amor de Dios manifestado en este versículo. Es decir, Dios sacrifica, entrega a su propio Hijo para rescatar nuestras vidas. No lo estaban viendo así en ese momento los judíos. Y de hecho no lo vieron sino después de su resurrección, principalmente sus apóstoles. Y de ahí, a través de Pentecostés o después de Pentecostés, se expandió por toda la tierra la fe de Jesucristo. Y esto es lo que debemos entender. Si Él, el justo, no muere, nosotros siempre, nosotros toda la raza humana, moriríamos eternamente. ¿Y por qué ya no? Porque Jesucristo nos ha dado esa promesa. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Él es el que nos da la vida eterna. Es lo que acabamos de leer. Y esto es lo que nos garantiza a nosotros que estaremos en el reino de Dios. No que nosotros seamos muy fieles, no que nosotros seamos buenas personas, no que nosotros hagamos buenas obras, porque no depende de nosotros, porque aún, todavía, aunque somos creyentes, estamos en una naturaleza caída y todavía pecamos mucho. Luchamos duro, y así lo debe de ser, luchar duro y contundentemente contra los pecados, contra todo aquello que nos acecha del maligno, como las tentaciones. Y tenemos que tomar decisiones, claro que sí, mirar, entender en nuestra vida, en nuestro entorno, qué estamos recibiendo del mundo, que lo estamos mezclando con la fe. Y como decíamos al principio, no nos damos cuenta que no estamos evidenciando ese nuevo nacimiento, sino que resultamos simplemente envueltos en este mundo y cuando miramos atrás no sabemos ni en qué momento sucedió esto, sino que debemos de tener abiertos y alertas nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos, mirando y escuchando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que confirma que nosotros estamos allí en el camino? Para nosotros, ¿cuál es esa confirmación? Que como somos las ovejas del buen pastor, escuchamos su voz y lo obedecemos. Eso es lo que nos va mostrando. Entonces, si yo estoy en un momento en que me estoy mezclando en el mundo, el Espíritu de Dios que nos redarguye dice, bueno, esto verdaderamente no glorifica a Dios, por lo tanto me salgo de esta situación. Y esto es lo que nosotros debemos tener siempre presentes. Por eso dijo Caifás, era mejor, ¿no pensáis que nos conviene que un solo hombre muera por el pueblo? Fue lo que hizo Jesús. Uno solo murió por todos. Y por eso dice algo que es maravilloso. Y no que toda la nación perezca, versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Aquí está la profecía, que aunque él estaba en contra y en rebeldía contra el Señor, por ser el sumo sacerdote, Dios puso en él esas palabras, Dios permitió que él expresara esas palabras proféticas que hoy sabemos nosotros que se han cumplido plenamente, que había de morir él por toda la nación. Pero miremos lo que dice el versículo 52. Y no solamente por la nación, es decir, no solamente por Israel. Aquí se abre la puerta para nosotros los gentiles. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Cómo así que para congregar en uno? Congregar es juntar en uno. ¿En quién? En ese único que murió por nosotros. Por eso era tan importante que quien iba a morir en la cruz no tenía absolutamente, no tenía ningún pecado. Por eso es que nosotros somos limpiados. Por eso es que nosotros somos purificados, porque la sangre santa y justa de Jesús nos ha limpiado. Y a través de eso, de esa sangre que nos ha purificado, Dios, ¿qué está haciendo? Él nos está librando de la muerte eterna.
Él nos está reuniendo como parte de su pueblo. Recordemos lo que el Señor nos había dicho de su palabra. Él nos había dicho en el capítulo 1, vamos a Juan capítulo 1, ¿quiénes somos hijos de Dios? Miremos. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos suyos. En otra versión dice, les dio potestad de ser llamados hijos suyos. Y aquí lo que acabamos de leer en el versículo 52 del capítulo 11 es esto, y no solamente por la nación, sino también para congregar en Él, o sea, en uno solo, o sea, en Jesucristo, a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aquí se abre la puerta para los gentiles y entramos nosotros por gracia y misericordia. Él nos dio potestad de ser hijos suyos. Él nos hizo hijos suyos. Y el mismo Dios el que nos ha dado esa fe, ese don de la fe, lo leemos en cada reunión. Sabemos que la salvación que es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, nadie se alabe, nadie se enorgullezca, no, es un regalo divino de Dios. Entonces miremos la obra perfecta que Dios ha hecho para rescatar nuestras vidas y para darnos vida eterna. Si tenemos todo este contexto, entonces nosotros podremos ahora sí responder con toda certeza quién es la verdad, cuál es la verdad, quién es el único Dios verdadero, entre medio de tantas creencias, tantas filosofías, quién es el Dios santo y todopoderoso. Es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, como es obra plena y completa de Él, nadie nos puede arrebatar de su mano. Él nos ha traído a Él. Recordemos que la palabra nos enseña que el Dios Padre nos envió a su Hijo, nos envió a nosotros para que fuésemos a Jesucristo. Y que estando en las manos de Jesucristo nadie nos puede arrebatar de Él, nadie nos puede sacar, ni siquiera nuestras propias maldades. Y no quiere decir que esto sea una carta abierta para salir al mundo a pecar. Pues si Dios ya nos dio la vida eterna, si estamos asegurados en Cristo, pues entonces puedo ir a hacer al mundo lo que yo quiera. No. Pablo responde en el libro de Romanos, dice de ninguna manera. Lo que evidencia que nosotros hemos nacido de nuevo, que tenemos esa salvación, ese entendimiento, que reconocemos la grandeza de Jesucristo, lo que eso genera en nosotros es que nos encanta demostrarlo en el mundo, haciendo las obras que Dios ha mandado para nosotros, haciendo la voluntad de Dios, agradeciéndole a través de cada detalle en nuestras vidas, que esa salvación por gracia, que no la merecíamos, hoy queremos presentarla delante del mundo para alabanza de la gloria de su gracia y de su justicia. Así que entonces podemos ir concluyendo el día de hoy. Nosotros es necesario que creamos y enseñemos a creerles a las otras personas. Nosotros, como conclusión para el día de hoy, nosotros ya no pedimos señales. Eso fue en el tiempo del ministerio de Jesucristo, incluso en la era apostólica, los primeros 12 apóstoles, que se daban esas señales, esos milagros por manos de los apóstoles. Dios sí, efectivamente sí sigue haciendo milagros, pero Él lo hace a través de la fe en Jesucristo, de que le creamos a Él, no porque un predicador o alguien diga es que yo tengo el poder para hacer milagros, no. El Señor a través de su oración, si usted tiene fe, Él hará el milagro que usted necesita, pero es por fe. Y su fe no debe estar como no debe estar la nuestra jamás. No podemos tener una fe basada en la vista. Es decir, que si veo un milagro, entonces creo. Si no lo veo, no lo creo. Si Dios me hace el milagro, entonces yo voy a estar junto a Él. Si no me hace el milagro, buscaré otro Dios. No, eso sucedía o sucede con los incrédulos. Y yo creo que Juan 20:29 nos explica claramente esa parte para que terminemos. Juan capítulo 20, versículo 29, dice, Jesús le dijo, está hablando con Tomás, porque me has visto, Tomás, ¿creíste?
bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Bienaventurados los que hoy no nos dejamos guiar por vista, sino por fe, los que somos guiados por la fe en Jesucristo. Y que no necesitamos que Dios mueva el mundo a nuestro favor para nosotros serle fiel, sino que con el pasaje y con todo el entendimiento que Dios nos da de la Biblia, con los pasajes que hemos tenido hoy delante de nuestros ojos y en nuestro corazón, sabemos que nadie nos arrancará de su mano y que iremos delante de Él sí o sí por su obra. Y que nuestra vida entonces, asegurada en Él, porque nadie nos arrebatará de la mano de Dios, está lista y dispuesta para dar testimonio a las otras personas, para enseñarles ese gran regalo que el Señor nos ha dado a través de su Hijo. Ese don de la salvación es un regalo divino. Así que orémosle al Señor y pidámosle que nos dé las fuerzas y la sabiduría para compartir más y más este mensaje. Y que cuando nos pregunten que en medio de tantas enseñanzas, ¿quién tiene la razón? Digamos, la razón y la verdad absoluta es Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa es la verdad completamente. Y si nos preguntan que si nosotros cuando partamos de este mundo iremos al reino de los cielos, digamos claramente, claro que sí. Porque el Señor, Cristo Jesús que murió por mí, es el que me llevará delante del Padre. No por mis obras, sino por gracia. Porque la salvación mía es un regalo, es por gracia. Y no depende de mí, como lo acabamos de ver hoy. Sino que es una decisión soberana de Dios. Nadie nos arrebatará de la mano de Dios. Amén y amén.